estábamos? Ahí está cargando. ¿Estamos grabando? Mientras carga, una consulta más, profe. Sí. Había dicho entonces que la diarrea prolongada duraba más de 14 días. ¿Lo anoté bien? Más de 14 días, sí. Listo. Sí, está grabando. Profe, perdón, ¿de 7 a 14 o más de 14? Entre 7 y 14. Ah, perfecto, está bien, pues yo había anotado entre 7 y 14. ¿Por qué? Porque lo más normal es que dure hasta 7 días y sea una aguda. Ahora, 10, 12, ¿no? Ya estaríamos pensando en una diarrea prolongada. Está bien, está bien. Más de 14 ya se diagnostica como una diarrea crónica, ¿no? O bien instaurada prolongada, ¿sí? Ah, está bien. O sea, se prolonga del proceso normal agudo. ¿Se entiende el concepto ahora? Sí. Habíamos quedado acá, en el parámetro de sodio, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué recomendaciones daría usted en cuanto a la alimentación de un niño con diarrea? Vamos a empezar por el lactante, ¿no? ¿Qué recomendarían? Lactancia libre demanda. ¿Qué más? Si toma leche de fórmula, Que sea deslactosada. que sea deslactosada, muy bien. Y que consuma, ¿no? Aquellos que son lactantes y aparte comen, aumentar los alimentos que contengan líquido, ¿sí? En los niños más grandes que comen, ¿qué le dirían, qué le aconsejarían o qué recomendación le darían a esa mamá? Que no suspenda las Eh, comidas, que no le den jugos. Mm, que no dé comida chatarra ni golosinas, y le podemos dar arroz, polenta, manzana. ahí está, ahí está. Le recomendaríamos lo que es el arroz, la polenta y lo que no debería, ¿no? Que son los jugos, las gaseosas, la comida chatarra, ¿sí? Claro, todo lo que puede alterar la flora normal del intestino, o sea, para que no Claro, la siga alterando y no se produzca más diarrea. claro, claro. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? ¿Qué es esto? SHU. Es un trastorno a nivel intestinal que hace que genere toxinas. Ay, no vengo a ver. Es una enfermedad transmitida por los alimentos mal cocidos o... Es una bacteria. Es producida por una bacteria, Escherichia coli o otras. Yo diría que Y más... Es una bacteria que es la Escherichia coli enterohemorrágica, que se aloja en los alimentos mal cocidos o mal cocinados, como por ejemplo en las carnes o en la carne picada o en cualquier carne que esté mal cocinada. Ahí Y está. eso es lo que provoca el síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico. leches o jugos sin pasteurizar, también aguas También, contaminadas. también en frutas o verduras Mal lavadas, ¿no? mal lavadas. Ujú. Utensilios mal lavados. Sí. Habíamos dicho causada por la Escherichia coli. ¿Qué signos y síntomas va a causar? Uno ya lo dijimos, que es el que nos tiene que llamar la atención. Oliguria, palidez, Hay, hay vómitos, algo, hay algo más específico. Ya lo dijimos. Edema, meningitis. No, hipertensión. meningitis no. ¿Quién dijo meningitis? Mato a Yo, alguien. entonces lo puse No, mal. Ya lo borro. sí. Eso te pasa. Daño Disentería, neuronal. La plaquetopenia. disentería, disentería, chicos. Lo dijimos antes. Es un Ay, signo y síntoma de que del síndrome urémico hemolítico. Por eso un niño que está con disentería. diarrea Ah, con con sangre. sangre, Esta diarrea con sangre. hay que hacer un coprocultivo, ¿no? Que es tomar materia fecal y cultivar para detectar el germen, ¿sí? Y descartar o confirmar un síndrome urémico hemolítico.
Después sí, lo que decían, el niño va a estar con hipertensión, va a estar pálido, La ¿qué más? pitopenia, Plaquetopenia. oliguria, palidez, Acuérdense de la palabra irritabilidad, vómitos. vómito, síndrome urémico hemolítico, ¿qué es la hemólisis? Anatomía, ¿Convulsión también? puede ser convulsión, sí, sí, sí. ¿Pero eso se puede dar por la temperatura o por qué? Se puede dar por la temperatura, se puede dar por lo que es la falta de glucosa. Acuérdense que está defecando, no tiene energía, ¿sí? Puede hacer una hipoglucemia. Y ahí Sí, hace un desajuste en lo que son esas eyecciones que hace el sistema nervioso, ¿sí? Mm. sí. ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué había preguntado? Ah, ¿qué es la hemólisis? Acordáramos, De la disentería Síndrome, estábamos. síndrome Urémico. urémico hemolítico. ¿Qué es la Mm. hemólisis? La hemólisis es la destrucción de los hematíes en los glóbulos rojos. Es la destrucción de las hematíes, de los glóbulos Ujú. rojos. Sí, ¿a dónde? ¿A dónde a dónde se destruyen? Mm. Hemólisis. ¿Dónde se destruyen? No sé, a ver. En el aparato Mm, digestivo, en el... En el vaso. En el vaso es una posibilidad de donde van a ir los glóbulos rojos que ya caen en desuso. Pero en la hemólisis, Sí. ¿En el ¿dónde? hígado? No, en el mismo vaso, No. chicos, en los vasos Ah, ¿en sanguíneos. el mismo vaso? Choca contra las paredes y se destruye, ¿sí? El proceso que dijo, que creo que Sonia, ¿no? La que dijo en el vaso, eso se llama hemocateresis. La hemólisis es la destrucción del glóbulo rojo cuando choca contra las paredes de los vasos, ¿sí? De los vasos sanguíneos. Mm. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Choca contra las paredes de los vasos y los puede llegar a lesionar. ¿Se entiende? Cuando lesiona, lo que va a hacer es activar ciertas cascadas de coagulación, la va a aumentar, la va a saturar, porque van a estar los vasos lesionados también, ¿no? De esa hemólisis que causó el glóbulo rojo, ese choque. Entonces va a saturar la cascada de coagulación y la primera manifestación que vamos a ver de sangrado va a ser en la materia fecal. Pero, profe, la destrucción esta de los glóbulos rojos contra las paredes del vaso, ¿es porque el flujo de la sangre deja de ser, digamos, como laminar y se empieza a ser un poco más turbulento? Y Lo porque si... causa la propia verotoxina, ¿no? Ujú. De la Escherichia coli. Ah, o sea, Altera el causa esa alteración en el flujo de la sangre y entonces los vasos, los glóbulos se empiezan a pegar contra las paredes. sí, Y ahí es donde se produce la hemólisis. hemólisis, se hemolizan, ¿sí? Está bien. Se hemolizan. Eso es lo que causa la verotoxina, ¿no? Que contiene, porque es una verotoxina, el Escherichia coli, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es chocar contra los vasos sanguíneos. Cuando se chocan, cuando se lesionan los vasos sanguíneos, acuérdense que se activa lo que es la cascada de coagulación. Mm. Al tener tantos lugares, ¿no? Donde actuar, llega un momento que se satura, ¿sí? Y el paciente empieza a sangrar. El primer signo y síntoma es a nivel intestinal. Ah, ¿Quedó perfecto. claro? Porque aparte se inflama el intestino y esto causa que se evidencie, ¿no? El sangrado en el intestino y en la materia fecal. Ujú. Después va a ser lo Ahora, mismo, aparte es algo masivo porque choca contra todos los vasos, o sea, porque la bacteria está diseminada por todos lados. pero como ingresa en el digestivo, el primer Ujú. signo y síntoma va a estar en el intestino, Claro. ¿entiende? Ujú. Luego va a Sí, sí. provocar, todo esto lo que va a provocar es falla renal. Por lo general, los pacientes niños no con síndrome urémico hemolítico, terminan con diálisis.
Mm, porque rápidamente todo esto va ocurriendo y también a nivel renal. ¿Quedó claro? ujú. O sea que entonces es que la cascada de coagulación, digamos, y la formación de los tapones plaquetarios no llegan a cubrir toda la demanda del daño que causa la bacteria. Claro, Ujú. claro, claro. Cardiopatías. ¿A qué se denominaban cardiopatías congénitas? ¿Una anomalía que comienza en el embarazo? Una anomalía que tiene iniciación, sí, podría ser. ¿Qué más? Eh, Son defectos de sí, es un nacimiento. defecto de nacimientos, malformaciones congénitas que se gestan durante el embarazo. Cardiopatías congénitas. Fallas en estructuras, Ahí está, eh, ahí está. ¿sí? Es fallas en las Fallas en las estructuras estructuras cardíacas. cardíacas. No es ni infecciones, no es un trauma, es una falla en la formación en la estructura cardíaca que se O sea gesta que durante serían fallas en las estructuras cardíacas que comienzan en el embarazo. que permanecen después del embarazo, sí. Sí, 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 Ah, sí. listo. ¿Por qué? Porque esas fallas estructurales cardíacas, las acianóticas, por ejemplo, son normales durante el embarazo, son necesarias, pero persisten después del embarazo, después del nacimiento, y tenemos los CIA, CIB, ¿no? Y por otro lado son fallas estructurales porque se gestan durante el embarazo y tienen consecuencias luego, como por ejemplo, algo que no es normal es una tetralogía de Fayot, ¿no? Se gestó durante el embarazo y continúa después, ¿no? En la vida del niño. Entonces sería fallas en las estructuras cardíacas que persisten después del nacimiento. Claro. Ajá. ¿Cómo se clasifican las cardiopatías congénitas? Cianóticas y Cianóticas, acianóticas. acianóticas, tetralogía de No, 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 Fayot. no, no, no. Ahí Ah, está. cianóticas y acianóticas. Ahí está. Estela, acordate que tenemos dos clasificaciones, Sí, cianóticas y acianóticas, ¿sí? sí. Las acianóticas no producen cianosis y ahí tenemos el CAP, el CIB, perdón, me trabé. Cardiopatías, a ver, ahí está. Cardiopatías acianóticas, volvemos otra vez, no producen cianosis. Y ahí tenemos la comunicación intraauricular, la intraventricular y la comunicación de los vasos, de los grandes vasos, ¿no? O sea, los conductos arterial persistentes. Esas serían las que no producen cianosis, las acianóticas. Y las cianóticas son las que sí producen cianosis. Y nosotros vimos dos. Y ahí sí, Estela, entra en la que vos decís, en la clasificación de las cianóticas, la La tetralogía de tetralogía de Fayot y la Fayot. transposición de los grandes vasos. ¿Se Exactamente. entendió ahora? Sí, sí, sí. ¿Cómo se acá está? ¿Cuál es el tratamiento para las cardiopatías? Esto es generalidades, estoy preguntando generalidades. Electrocardiograma, No, ecocardiograma. eso quiero hablarlo después con ustedes porque hay errores en conceptos, ¿eh? Yo estoy hablando de tratamientos, no de Ah, métodos tratamiento. diagnósticos. ¿Se puede tratar con indometacina? Ahí está, ahí estamos arrancando. Una CIA, por ejemplo, CIB, se puede tratar dentro de los primeros 10 días del recién nacido con indometacina, ¿sí? Lo que van a Este hacer es, tratamiento. sí, decime. Perdón, estaba leyendo y no me di cuenta que estaba abierto. Indometacina sería un tratamiento farmacológico. Otra opción del tratamiento farmacológico, ¿Era que teníamos que esperar hasta los 2 años? ¿Puede ser? tratamiento expectante, hasta los 2 años, muy bien Estela, a eso lo llamamos tratamiento expectante, y a los 2 años, ¿cómo se llamaría el tratamiento?
No, no me acuerdo. Quirúrgico, chicos, operación. ¿Sí? Ahí tenemos las tres opciones de generalidades en los tratamientos de las cardiopatías. El farmacológico, el expectante y va a pasar al quirúrgico, ¿sí? Dentro del expectante vamos a tener también el farmacológico, ¿sí? Porque se acuerdan que se trata también con... ahora seguimos con esa parte. Pero esos son los tres tratamientos que se le puede ofrecer a estos niños y depende de la sintomatología. Yo tengo algo acá anotado, no sé si lo anoté, no sé por qué, o lo dijo en algún momento. Glutamato, neurotransmisor excitatorio, permite la apertura del sodio. ¿Eso puede ser que sea un tratamiento farmacológico, que se lo administre? Activa los canales de calcio. Los canales, lo que se necesita es activar la síntesis de prostaglandina. No sé, no sé lo que habrás puesto. No sé, yo puse, acá tengo algo anotado, pero no sé por qué lo anoté. La verdad no sé. Glutamato puse, neurotransmisor excitatorio. No sé de dónde lo saqué. Pero debe estar relacionado con las lo que es prostaglandina. Las prostaglandinas, ¿no? Calculo que sí, pero bueno. Sí. Perdón, la verdad no sé. No, Capaz que lo dijo en bien. algún momento. Por ahí yo lo dije en algún momento y me olvidé, pero no creo que lo haya dicho. Es muy difícil esa palabra. A ver, ¿de qué cardiopatía se trata? Observando la imagen. Esta es la transposición de los grandes vasos. No, ¿No? no. No. Observen la imagen. Es la ventricular. Conducto arterial persistente. Conducto arterial persistente. Lo vemos acá. Ahí lo Sí. marco con el pulsor. ¿Lo ven? Ay, arriba. Sí. ¿Cómo va a ser la circulación anormal? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Esa es asianótica. Es De hacia derecha a la- izquierda. ¿Derecha a izquierda? No, de de derecha izquierda a a derecha. izquierda. De izquierda a derecha, perdón. De izquierda a Si es, derecha. si es, si es Si es asianótica, asianótica, es si de es izquierda a derecha. asianótica, es de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? pasa agua, porque pasa, sí, perdón. No, dale, Anthony. Bueno, porque pasa sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia, ¿no? Sí, ¿hacia dónde? Hacia el derecho. Hacia el derecho, hacia la... Sí, pero ¿por qué ocurre eso? Aparte Porque de, los vasos... aparte de la comunicación esta, ¿no? Que lo permite. ¿Qué está ocurriendo en el músculo izquierdo? Está hipertrofiado el músculo izquierdo. No, es normal que sea más grande. Lore, acordate que Está engrosado. Ah, sí, que es normal, claro. tiene Es más porque fuerza. Por eso claro, va por- a ser... Volumen. ¿Se entiende? Por el Mm. volumen, por la fuerza que debe hacer para enviar sangre a los tejidos, tiene más fuerza. Entonces, en el bombeo, la sangre va a pasar de aquí hacia aquí. ¿Sí? Claro. Mm. Entonces la Claro, porque sangre la va a parte pasar izquierda, del la lado parte Entonces la sangre va a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Claro, hacia la arteria pulmonar. Derecho. ¿Sí? Izquierdo. claro, que habíamos dicho que estaba engrosado porque es el lado que maneja presiones y el otro es el lado que maneja volúmenes. Ujú. Claro. Ujú. Acá. ¿De qué cardiopatía se trata? Esa es la tetralogía de Fayol. No. La comunicación Comunicación Sí, ahí abajo. interventricular. Ahí está. Comunicación interventricular. ¿Cuál es la circulación anormal? La tiene la flecha D, Sí, ¿no? Es la misma que la otra, pero la otra estaba en la comunicación y acá es por la misma causa. El lado izquierdo tiene más fuerza. Entonces al bombear va a pasar sangre Carboxigenada. Claro, Oxigenada va a pasar. no, oxigenada. Entonces, oxigenada. claro, y se hacia la convierte en carboxigenada. Claro. Entonces va a pasar igual, va a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Claro, seguimos en la Y, misma y sigue siendo asianótica. Y
sigue siendo acianótica porque viene de sangre oxigenada de los Acianótica, sí. pulmones, ¿sí? Claro. No hay dificultad con eso. Lo único que se va a mezclar la sangre oxigenada hacia la carbo. Ujú. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es Ya esto? lo dijeron algunos. Creo que lo dijo Nadia, uno. La medicación, La la medicación, indometacina. la indometacina hasta los primeros 10 días de vida. La Sí, indometacina Pero también es la conducta porque expectante hasta los 2 años. Sí. conducta expectante hasta los 2 años, siempre y cuando Y- crezca normal en peso y talla, ¿sí? Ujú. Y después dice colocación de parche. Y si no, la quirúrgica, colocación de parche. ¿Sería esta? Claro, Pero puede ser que se cierre naturalmente, profe, o no. por Perdón, eso se trata de esperar hasta los 2 años. En ok. algunos se O cierra, sea, puede pasar como el agujero oval que se cierra. claro. Pero sí, antes de los 2 años tiene mucha sintomatología. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la sintomatología? Que no crezca. Va a estar el peso. cansado. que no crecen en peso y talla. No crece en peso y talla. Y Y va a acuérdense, tener cansancio y fatiga. cansancio y Cuando fatiga. La lactan, fatiga, ¿por se le qué? ponen los Trastornos labios respiratorios. Ahí está. ¿Por qué trastornos los trastornos respiratorios. respiratorios? Porque Y porque las... Está circulando sangre carboxigenada y no está haciendo la hematosis. No. La parte no, porque ¿No no se era que se está, llenaba de no se líquido? está, Se ahí llena de está. líquido los pulmones. Está aumentando de líquido, de aquí pasa hacia la arteria pulmonar más líquido de lo que debería. Entonces hay una rémora, ¿sí? De aquí pasa aquí, hace este trayecto y hay una rémora hacia lo que es los pulmones. Acuérdense que de la parte donde debería ir hacia los tejidos, parte de esa sangre está pasando hacia la arteria pulmonar. Entonces me está sobrecargando la arteria pulmonar con líquido. ¿Sí? Entonces va a tener infecciones respiratorias, ¿no? A repetición, las llamadas bronquiolitis. Y ahí lo relacionamos con lo que hablamos antes, ¿no? Si yo tengo un niño que antes de los 2 años me hace más de una infección respiratoria, si yo tengo un niño que a los 3 meses me hace una infección respiratoria, ¿no eran criterios, ¿no? De evaluación y de dejarlo internado? ¿Se acuerdan? Patologías previas. Sí, ¿Lo pueden relacionar ahora por qué? sí, ahora sí, sí. porque a lo mejor es un niño que nunca se dieron cuenta que tenía alguna patología Claro. Ahí cardíaca. está. Ahí está. Ujú. Y entonces a partir de esos episodios pueden ir a los análisis correspondientes para detectarla. Empezar a ver si no tiene alguna falla, ¿no? Cardíaca. ¿Quedó claro esto ahora? ¿Lo pueden relacionar? Sí. Sí, profe. Con las respiratorias a repetición, por qué el criterio de internación es absoluto, por qué se evalúa el entorno, las patologías previas. ¿Va quedando un poquito más armado los conceptos? Sí, sí, sí. ¿Cómo me cuesta cardiopatías? Y yo que no le pegué a ninguna fotito. Ahora No, sí, no, Estela, cuesta un dale, esta es la montón. tuya. Sí, tetralogía de Fallón. Ahí está tu momento. Este fue el momento Ahí de está. Estela. Dios Corazón mío. es un buen tema. Tetralogía de Fallot, la estrella de Estela. A ver, acá tenemos 4 fallas ¿Te la digo? estructurales. Dale, decilo. La primer falla, la segunda falla y todo. Dale, La decilo. primer falla, la aorta va a estar desplazada hacia arriba. Sí, La segunda falla, el defecto en el tabique, comunicación ventricular. sí, La tercera falla, la válvula pulmonar va a ser estrecha. sí. A consecuencia de esta falla, el lado derecho del corazón va a ser mucha fuerza para enviar sangre a los pulmones. Ahí está. Y
Después tiene la cuarta falla, a la consecuencia de la estrechez de la válvula pulmonar va a tener un ventrículo derecho engrosado. Ahí está, muy bien, redondito. Comunicación, la comunicación. ¿Cuál va a ser la circulación anormal en la comunicación? A la inversa que las otras, ¿sí? Derecha, izquierda, De Ahí está, derecha a izquierda. de derecha a izquierda. Voy a tener con sangre sangre. carboxigenada, ¿no? Ahí está. Por una parte voy a tener carboxigenada que va a pasar hacia el lado izquierdo y va a ir a los tejidos, y por otro lado tengo una estrechez en la pulmonar donde no va a pasar la cantidad de sangre que se necesita para oxigenarse, ¿no? Y volver hacia los tejidos oxigenada. Entonces el niño va a estar Y de ahí sí color produce cianosis, ¿no? y ahí pues se produce la cianosis. Tratamiento. Debería, ¿no? Se debería colocar un parche, cerrar esta comunicación. Cirugía, ¿no? Directamente. Cirugía, sí, cirugía. No esperar nada, profe, entonces. Se puede esperar hasta los 2 años, depende de los cuadros que haga el niño, ¿sí? Pregunta, ¿no? ¿Cómo se coloca un parche? A través ¿Cómo de hacen esa a cirugía? través de un vaso de la pierna o del brazo se hace un cateterismo y se coloca, Como un injerto, digamos. puede ser, sí, o se coloca un balón o a corazón abierto, chicos. Ay, A veces es a corazón abierto, cuando es muy grave la cirugía, la cardiopatía, ¿no? A veces es a corazón abierto. A Ay, qué mi sobrina impresión. la operaron profe, ahí pero en el esto debe hospital tener muchos Posadas. problemas de salud También ¿Cómo? perdón. que a mi sobrina la operaron ahí en el hospital Posadas de una cardiopatía congénita que se la detectaron a los 3 años Claro. también, pero solamente por cansancio y porque no crecía bien, porque Claro. no le salía en ningún lado Claro. que tenía esta patología. Vos imaginate que esto fue a los 3 años, ¿no? Imagínate que Sí. donde se detecte a los 8 meses. Va a quedar, No, no sé. si no hacemos algo, no crece nunca más. No, hay que hacer Claro, algo. ¿Se entiende? era, no sé cómo explicarle, pero la mirada era diferente a la que es ahora, era otra nena. Y después de la Claro. operación, y también la operaron con ese parche. Claro, Le se pusieron el coloca- parchecito por la ingle. claro, por un brazo o una piernita, un vaso grande. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Y en lo que Qué es la impresión. válvula, sí, es impresionante. Lo que es la válvula se coloca como un balón, se insufla y la abren. Entonces ahí estaría cerrado el pasaje, no hay intercambio de sangre, no hay mezcla y se abre se trata de abrir este ventrículo, esta válvula estrecha, ¿sí? Entonces pasa sangre hacia lo que es los pulmones y se puede oxigenar. Profe, y otra pregunta. Si tenemos que esperar, o sea, expectante hasta los 2 años, ¿va con medicación el tratamiento Ahí también? está, va con medicación. ¿Cómo va a ¿Furosemida estar? era? Porque va a estar hipertenso, la sobrecarga hídrica va a hacer que el paciente esté hipertenso y para prevenir la hipertensión pulmonar. Está haciendo Sí. mucha fuerza esta parte, ¿sí? Ya sea para cualquier cardiopatía, siempre que esté aumentado el flujo en la pulmonar puede hacer una hipertensión pulmonar y el aumento de líquido una hipertensión, ¿sí? Por Yo otro puse, lado, sí, puede ser furosemida, enalapril, furosemida. espironolactona. Ahí está, furosemida, enalapril, ¿no? Para disminuir la presión sanguínea con los líquidos y en las paredes en el enalapril. Espironolactona, ácido fólico, hierro, todo para Exacto. aumentar el sistema inmune y que esté alimentado de alguna manera con lo que son oligoelementos, ¿sí? El hierro, son precursores de la sangre, ¿sí? Y por último, acá, ¿cuál era esta? La exposición La de los vasos. transposición de La los grandes transposición vasos. de los grandes vasos. Sí. ¿Cómo es la circulación en la transposición de los grandes vasos? ¿Paralela era? Es paralela. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál era el tratamiento?
Esa la hicieron que era la pregunta que estaba mal puesta en el sistema como válida. Cetectomía. Ahí está. Y posterior, ¿no? Ubicación ¿Cómo? de la seteptomía, ¿sí? Sí. Se abre, es necesario ahora sí tener un intercambio gaseoso, perdón, de sangre por los gases. La que viene del pulmón se mezcla con la que va a los tejidos. Es necesario porque no hay otra comunicación, sino hasta que se realiza la operación y los vasos se ubican en su lugar correspondiente. Y las arterias coronarias, ¿no? Es todo una gran operación, ¿no? Ya terminamos con esto. Nos queda nada, ¿eh? Profe, se va a acabar el tiempo, quedan 4. Quedan 4. Profe, aparte de estos temas, ¿vamos a ver algún tema nuevo más? O... Tenemos que ver, ¿qué tenemos que ver? Meningitis y HIV. No creo que lleguemos a las oncológicas. ¿Y eso cómo se ve el año que viene? O... Oncología después ven en adultos, que es muy similar a o sea, lo que deben saber, lo van a saber, pero aplicado en el adulto. A ver. Entonces, embarazadas con COVID tampoco vamos a llegar a ver. Ya vimos embarazo puerperio y embarazo con COVID. Esa parte no la tengo yo. Y supuestamente hiciste un PowerPoint de eso.